Bueno, mis amados hermanos, vamos a ir entonces a la enseñanza del día de hoy acerca de la autoridad de Jesús. Vamos a leerla con reverencia, la palabra de Dios. Dice así, Mateo capítulo 21, versos del 23 al 27. Recuerde que estamos haciendo un estudio sistemático, expositivamente del Evangelio y hemos llegado a Mateo 21, versos del 23 al 27. La versión Reina Valera titula La autoridad de Jesús. Vamos a leerlo, hermanos, entonces, Mateo capítulo 21, versos del 23 al 27. Dice así: Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús le dijo: Yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: Si decimos del cielo, nos dirá por qué pues no le creísteis. Si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Respondiendo Jesús, respondiendo a Jesús dijeron: No sabemos. Y él también les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Dejemos hasta ahí, hermano. Está la lectura que vamos a estudiar el día de hoy. Y comenzamos nuestro estudio entonces leyendo el verso 23. Titula la Reina Valera: La autoridad de Jesús. Vamos a enfocarnos en la parte A de este verso que dice así: Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron. Hermanos, aquí vemos los participantes de esta controversia. Dice que cuando Jesús vino al templo a enseñar, se acercaron los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Hermanos, vemos que hasta el momento siempre Jesús había tenido encuentros conflictivos debido a su enseñanza con los fariseos, con los escribas, con los saduceos, pero hoy entran al escenario los ancianos del pueblo. Los textos paralelos de Marcos y de Lucas nos hablan de los escribas y principales sacerdotes. Es decir, que a Jesucristo en ese momento se acercaron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo a cuestionar su autoridad. Vamos a definir estos cargos, hermanos. ¿Quiénes eran los ancianos? Los ancianos eran líderes tribales. En el antiguo Israel, los ancianos asumían importantes papeles en el gobierno nacional. En realidad, toda ciudad o pueblo de alguna importancia comenzó a tener ancianos. Cuando comenzó la existencia del Sanedrín, los ancianos locales más prominentes llegaron a ser miembros de este respetable tribunal juntamente con los principales sacerdotes y los escribas. ¿Quiénes eran los principales sacerdotes? Era aquel grupo que llegaba a ejercer la función de sumo sacerdote. Eran los dignatarios de cuyas filas normalmente se elegía el sumo sacerdote. También encontramos los escribas. Eran los expertos en la religión judía. En su mayoría eran fariseos, intérpretes de la ley, dedicados al estudio y a la enseñanza de la ley de Dios. Y ellos todos conformaban el Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Era la Corte Suprema Judía, conformada por profesionales, hombres de credenciales altamente distinguibles y certificados, cuya misión era administrar justicia, interpretando y aplicando la Torá. Eran responsables de la fe, la moral y la vida institucional del judaísmo. Estos delegados del Sanedrín, estos escribas, estos principales sacerdotes y los ancianos tribales del pueblo de Israel vinieron a Jesucristo. Ellos, que por su instrucción formal y designación humana estaban autorizados para dirigir la vida religiosa de la gente, ahora, en este momento, llegan a Jesús a exigirle sus credenciales. Veamos a continuación la parte B de este verso 23 que dice así: Le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad?
Hermanos, vemos aquí la última estrategia de los fariseos. Pese a la impotencia que ellos tenían porque no podían detener a Jesús, no podían detener su ministerio, acuden al Sanedrín a pedir el apoyo de los líderes políticos del pueblo, a los líderes, a los ancianos que eran los que ejercían el gobierno. Ellos vinieron todos a Jesús. Hermanos, recuerden que los fariseos estaban totalmente frustrados por no poder detener a Jesús. Recuerden lo que estudiábamos hace un domingo en Juan, dice así Juan capítulo 2 en el verso 19. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Ellos estaban totalmente frustrados, ellos veían que no podían hacer nada contra Jesús y su ministerio, y por eso ellos vienen al Sanedrín a pedir el apoyo de todo el conjunto de esta suprema corte judía en contra de Jesús. Vemos, hermanos, que esta delegación del Sanedrín, de la que el sumo sacerdote, los escribas y los ancianos eran miembros, quienes no aceptaban que Jesús desafiara la administración de la ley que ellos tenían y la administración del templo. Recuerde cuando estudiábamos la purificación del templo, cómo el Señor reprendió el negocio que ellos tenían en el templo. Ellos se preguntaban cómo puede la autoridad de Jesús superar la de nosotros, que tenemos tantas certificaciones, que hemos sido constituidos por el pueblo de la manera ritualista. ¿De dónde proviene esa autoridad con la que él pretende desafiarnos? Y vemos su ataque, hermanos. Vemos el ataque de esta suprema corte judía responsable de la fe, la moral y la vida institucional del judaísmo. Estaban considerando las acciones de Jesús como ilegales, como informales, al momento de exigirle sus credenciales. Es importante, hermanos, saber que pese a la incredulidad, la envidia y el odio de estos hombres, se estaba llevando a cabo los planes eternos de Dios. Pues ya desde antes se había profetizado y estaba en los decretos de Dios que esto sucediera para llevar a cabo sus planes perfectos. Siempre debemos tener en cuenta los decretos eternos de Dios, que nada ocurre por el azar, hermanos. Recuerden que ya Jesús les había declarado estos ataques, él como profeta que era. Dice Mateo capítulo 16, verso 21. Jesús anuncia su muerte, titula la Reina Valera. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ya esto Jesús, nuestro Señor y Salvador, quien es rey, profeta y sacerdote, en su habilidad de profeta, él profetizó, valga la redundancia aquí, él profetizó que estos ancianos, estos principales sacerdotes y estos escribas se iban a juntar para matarle, mis amados hermanos. Nada toma a Dios por sorpresa, nada es accidental, él controla todo y esto nos da la paz y la confianza de descansar en sus promesas, mis amados hermanos. Veamos el desarrollo de este ataque. Ellos primero le preguntan con qué clase de autoridad él hacía aquello. Y después que quién le había dado esa autoridad a él. Hermanos, ellos primero indagan la índole de la autoridad de Jesús y después preguntan su fuente. ¿Quién le dio a él esta autoridad? Con esto, hermanos, ellos hacían ostentación de la autoridad que tenían. Por eso le preguntaron, ¿quién te dio esta autoridad? Ellos le insinúan que él no podía tener ninguna autoridad porque no la había recibido de ellos. No había estado en la escuela de Gamaliel, de Anás o de Caifás. Él no había hecho los suficientes estudios formales para enseñar su ministerio. Pero ellos estaban equivocados, hermanos. Ellos decían a Jesús que él no hacía parte de sus designados para llevar a cabo su ministerio. Eso era con lo que ellos venían a atacar a nuestro Señor Jesucristo en su ministerio en la tierra. Ahora, hermanos, veamos la intención de esta pregunta. Ellos pretendían atraparle en una falta, sin importar la respuesta que el Señor o que el maestro diera.
ellos hallarían culpa alguna para condenarle. Si él afirmaba tener autoridad en sí mismo, como el Hijo de Dios, le acusarían de blasfemo o le pedirían que hiciera un milagro sobrenatural para poder creerle, lo cual dañaría todo el plan de la redención divina. Recuerde que Jesús debía morir. Desde la eternidad se había entregado a Cristo para morir por nuestros pecados. Ahora, si él afirmaba tener autoridad de parte de los hombres, lo desacreditarían, porque él no era un designado del Sanedrín. Pues Jesús no tenía ninguna institución formal y desde luego ninguna credencial emitida por las autoridades judías. Entonces que ellos creían que tenían a la sabiduría encarnada entre la espada y la pared con esta pregunta. Veamos, hermanos, la respuesta del Señor. Dice así, verso 24 de Mateo capítulo 21. Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Decía Matthew Henry, un comentarista, que el Salvador a su vez les hace otra pregunta con la que podía ayudarles a que ellos mismos contestaran la suya propia. Hermanos, al declinar, al darles una respuesta directa, él les evade la trampa metiéndolos a ellos en la misma. Ellos pretendían haber atrapado a la sabiduría misma con una simple pregunta. Hermanos, los seres humanos tienden a tentar a Dios y nosotros debemos cuidarnos de esto. Mire la pregunta que les hace el Señor. ¿Cómo el Señor los mete a ellos en su misma trampa y los pone en la misma condición que ellos querían poner al Maestro? Por eso Él les hace una pregunta, la cual ellos, vamos a ver más adelante, no pudieron responder. Mateo capítulo 21, verso 25. Dice así. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creíste? Hermanos, si decían como era la verdad, que el bautismo de Juan es de los cielos, entonces ellos tienen un pequeño problema. Ellos tienen un problema al cual enfrentarse. Uno, falla para responder al arrepentimiento de la predicación de Juan. Ellos no se habían arrepentido. Juan el Bautista vino predicando el evangelio del arrepentimiento. Él vino a predicarles que se arrepintieran y ellos fallaron porque ellos no se arrepintieron a ese mensaje. Y dos, el testimonio que dio Juan sobre Jesús, el cual ellos se negaban a creer. Entonces, si ellos decían como era verdad, que el bautismo de Juan era del cielo, ellos se iban a ver enfrentados a responder que fallaron al aceptar este mensaje. Y en especial porque Juan dio testimonio de que Jesús es el Cordero inmolado de Dios que quita los pecados del mundo. Mire lo que dice Juan capítulo 1. Vamos a leer varios versos. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versos del 29 al 37. Dice así. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo a los que estaban a su alrededor, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permaneciese sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Hermanos, verso 35. Al siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús.
Y hermanos, y Juan capítulo 10, verso 41 y 42, les voy a compartir en la versión Nueva Traducción Viviente, como dice, y muchos lo siguieron. Juan no hacía señales milagrosas, se comentaban unos a otros, pero todo lo que dijo acerca de este hombre resultó ser cierto, y muchos de los que estaban allí creyeron en Jesús. Hermanos, estos delegados del Sanedrín, cuando Cristo les hace la pregunta de dónde era el bautismo de Juan, se encontraron en un aprieto difícil. Ellos no podían reconocer lo que era cierto y lo que ellos sabían en su corazón, que el bautismo de Juan era del cielo, porque ellos en su envidia, en su odio, en su religiosidad, se negaban a aceptar a Jesús. Ellos les parecía bonito lo que enseñaba Juan el Bautista, pero lo que era en relación a Jesús no lo aceptaban. Y nosotros debemos entender, amados hermanos, que cuando venimos a la Biblia o cuando un pastor va a enseñar la Biblia, él debe enseñar todo el consejo de Dios a través de su palabra. No lo que la iglesia quiere oír, no lo que a la iglesia le parece, sino todo el consejo de Dios, porque toda la escritura es inspirada por Dios y toda ella es útil para nuestro beneficio espiritual, amados hermanos. Debemos nosotros entender esto. Es muy importante. Ahora, por el otro lado, si decían contra su propia conciencia que el bautismo de Juan no era del cielo, ellos temían que la multitud que creía en Juan se rebelara contra ellos. Veamos lo que dice el verso 26 de Mateo capítulo 21. Dice, y si decimos que los hombres, y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Pues hermanos, el pueblo había creído que Juan era un profeta enviado de Dios. Miremos estos dos versos que nos ayudan a comprender más esto. Lucas capítulo 20, verso 6 dice, en el paralelo, si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará. Esto no está en Mateo ni en Marcos, porque están persuadidos de que Juan era profeta, hermanos. Ellos temían ser apedreados si decían que el bautismo de Juan era de los hombres. Y Mateo capítulo 14, verso 5, inclusive miramos a Herodes como temía a Juan. Dice, y Herodes quería matarle, hablando de Juan el Bautista, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Mis amados hermanos, estos fariseos decían, si reconocemos la verdad que es del cielo, nos recriminarán primero por no arrepentirnos de nuestros pecados y segundo por no creer en Jesús, ya que Juan vino a dar testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, lo cual ellos no querían aceptar. Y si vemos que decían que era de los hombres, tenían temor de ser apedreados, un temor a lo uno o a lo otro. Muchos cristianos hoy en día, hermanos, son así. Muchos cristianos hoy en día tienen temor a reconocer a Jesús por pena a este mundo caído y condenado, hermanos. Qué tristeza que muchos cristianos tengamos esta situación en nuestras vidas. Sigue diciendo Mateo capítulo 21 en su verso 27. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Hermanos, la respuesta no sabemos. Dice Richard Neil Donovan que esto era una respuesta débil de aquellos que son responsables por la vida religiosa nacional, provocada por la conveniencia de ser políticamente sensibles y de tener en cuenta los resultados de una encuesta. En su responsabilidad, saber quién es la responsabilidad del Sanedrín, saber quién es y quién no es un falso profeta. Es su responsabilidad para proteger al pueblo de los falsos profetas. Al rehusarse a contestar, ponen en tela de juicio la autoridad de la que hacen alarde en este momento. Hermoso comentario, hermanos. No era una respuesta adecuada para aquellos responsables de velar por la fe y la religión judía. Cuando se les pregunta si Juan el Bautista era un falso o un aceptado profeta por parte de Dios, por el temor a su pecaminosidad o al pueblo. Hermanos, como ellos rehusaron dar respuesta a Cristo, Él queda libre de darles explicaciones acerca de la autoridad con que hacía todas aquellas cosas, puesto que preguntaban llevados por el odio y la envidia, llegaban al extremo de la obstinación en el prejuicio contra la evidencia más clara, mis amados hermanos.
de que Jesús sí era un enviado de Dios. Ellos lo sabían. Recuerden, amados hermanos, cuando vino de noche a escondidas Nicodemo, ese maestro fariseo, a decirle: maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no viene de Dios. Ellos lo sabían, pero ellos tenían una lucha interna entre el beneficio de su pecado o el arrepentirse y aceptar a Jesús con la enseñanza del reino de los cielos. Ellos estaban viviendo una vida de ostentación, ellos estaban haciendo del ritualismo un negocio y ellos no querían que su negocio se viniera al piso. Así hay muchas personas hoy, amados oyentes, que no quieren venir a Cristo porque no quieren que se les derrumbe el emporio financiero, emocional, pasional que tienen en su vida. Ellos tienen temor de venir a Cristo como aquel joven rico porque sienten que tienen mucho. Pero hermano, la Biblia dice que tarde que temprano vendrán a pedirle cuentas de su alma. Aquel hombre que hizo alarde: oh alma mía, muchos bienes tienes, come y bebe que mañana moriremos. Y oyó una voz que le dijo: necio, hoy vendrán a pedirte cuentas. Si usted es de los que tiene temor de arrepentirse de su pecado, si usted es de los que siente que va a perder mucho si viene a Dios, hermano, sepa que va a perder mucho si muere hoy y su alma no fue un alma salvada por Jesucristo. Arrepiéntase de sus pecados, no dilate más ese arrepentimiento en su corazón. Venga el señorío de Cristo y sométase a Él, mi amado oyente. Hermanos, todo esto evidenciaba la hipocresía de la religión de Israel representada en sus gobernantes. ¿Estará usted, mi querido hermano, en la misma condición de estos religiosos, preocupados por su prestigio, por su seguridad? Hay personas que a veces saben que están en la doctrina incorrecta, saben que están asistiendo a un lugar donde la enseñanza y la manipulación que están recibiendo no es de Dios, pero temen salir de ahí porque han logrado mucho en esos lugares. Y no es lo correcto, hermanos. No podemos estar en la misma condición de estos fariseos. Hermanos, vamos a ver ahora la autoridad de Cristo. Yo sé que usted y yo no necesitamos, como estos fariseos, que Cristo nos demuestre su autoridad, pero como hijos de Dios y como veíamos que nuestra fe no es una fe irracional, sino una fe racional, una fe basada en la sabiduría de Dios a través de su palabra, vamos a reconocer la autoridad de Cristo en su palabra, mis amados hermanos, para que podamos presentar defensa de nuestra fe. ¿Cuál es esa autoridad de Cristo? Vemos que Jesús no responde directamente a la pregunta que le plantean los líderes judíos sobre su autoridad, pero sus hechos son una elocuente respuesta de su autoridad. Vamos a ver que el Evangelio nos relata la evidencia de su autoridad, que Cristo era el depositario de la autoridad de la Trinidad divina. En él estaba toda la autoridad del Dios Trino, mis amados hermanos. Vemos en el Evangelio que las multitudes dieron fe de la autoridad de Cristo en su enseñanza. Estos líderes fariseos, estos delegados del Sanedrín, estos ancianos quienes eran los líderes tribales, quienes su palabra era la última palabra, le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Algunos dicen que el haber derribado la mesa de los cambistas en la purificación del templo, otros dicen que era lo que estaba enseñando, pero creemos que es a su ministerio, a su enseñanza, que él estaba enseñando el reino de los cielos que se había acercado a la tierra en la persona del rey, mis amados hermanos. Y las multitudes dieron fe de la autoridad de su enseñanza. Mire lo que nos dice Mateo capítulo 7, versos 28 y 29. En la Nueva Traducción Viviente lo cita de esta manera: cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Hermanos, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, de la autoridad de su enseñanza. Dice: una verdadera autoridad diferente de la de los maestros de la ley religiosa, delegados del Sanedrín, mis queridos hermanos. Esto nos da fe de confiar en el Evangelio. También vemos que el centurión
tuvo fe en la autoridad de Jesús sobre la enfermedad. Mateo capítulo 8, versos del 8 al 9. Respondió el centurión y dijo, recuerden que este fue un centurión que se acercó a Jesús a pedirle que sanara a su criado. Y este centurión le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Hermanos, esto fue una excelente muestra de fe. Este hombre reconoció a Jesús como el Dios trino, como el Dios que está en todo lugar, como el Dios que no hay nada que se escape de sus manos, que no importa las distancias, Él controla la más mínima hasta la más grave de todas las enfermedades. Y por eso este hombre fue, por la gracia de Cristo, sanado, perdón, su criado fue sanado de esa enfermedad. Él reconoció y nos dio a nosotros testimonio de la autoridad que tiene Cristo sobre la enfermedad, la autoridad que tiene Cristo para sanar. También vemos que sus discípulos presenciaron con gran asombro su autoridad sobre los elementos naturales. Marcos capítulo 4, verso del 39 al 41. Dice así, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrantados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? O sea, ellos estaban amedrantados porque se levantó el viento y el mar contra la barca y les iba a hundir. Pero cuando ven que Jesucristo calma el viento y la tormenta, tuvieron más temor y se decían unos al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ellos, hermanos, presenciaron con gran asombro y nos dieron fe de la autoridad de nuestro Señor sobre los elementos naturales, mis amados hermanos. Ese es el Dios en el que usted y yo hemos creído. Ese es el Dios en el que usted y yo no debemos avergonzarnos de darle testimonio al mundo de que es nuestro Rey Salvador, que Él vino y murió en una cruz para pagar nuestros pecados y resucitó para imputarnos su justicia, amado hermano, y que ha de volver para que estemos con Él en la eternidad, para hacer justicia y juicio, mis amados hermanos. Vemos también que los discípulos nos dieron esa fe de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo sobre los demonios. Dice así Mateo capítulo 12, verso 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Hermanos, el Rey de reyes y Señor de señores, Jesucristo, el dueño de todo, estaba en la tierra y su reino se testificó porque él tenía la autoridad para echar fuera demonios. Mire lo que dice Marcos capítulo 3, verso 14 y 15. Y él estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Cristo esa autoridad también se lo delegó a sus 12 discípulos, a estos 12 apóstoles. Él tenía la autoridad y también tiene la autoridad de delegarla. También las multitudes, hermanos, estaban asombradas por su autoridad para perdonar pecados, que fue validada a la vez por su autoridad de sanar. Mire lo que dice Mateo capítulo 9, versos del 5 al 8. Se lo voy a compartir en la Nueva Traducción Viviente, que lo dice más claro. Dice así, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O ponte de pie y camina. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó de un salto y se fue a su casa. Al ver esto, el temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios por enviar a un hombre con tanta autoridad. Hermanos, esa pregunta que hacían los delegados del Sanedrín, estos ancianos del pueblo, los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos y los saduceos, todos que en su vida religiosa y personal tenían diferencias, pero estaban ahí todos unidos por una causa,
matar al santo, al enviado de Dios, y ellos le cuestionan su autoridad. Ellos estaban tan preocupados por el descrédito que tenían que no vieron las evidencias tan grandes que Dios les daba de que Él era su Mesías, de que Cristo era la persona, era Dios encarnado en la persona de Jesús, de que Jesús era el rostro del Dios Trino, que en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad, mis amados hermanos. Que no estemos usted y yo en estos momentos ignorando la autoridad de Jesús. Hermanos, es triste que algunos no son como los fariseos. Algunos sí creen que Jesús tiene la autoridad. El problema es que no obedecen su autoridad. Yo les pregunto, ¿su vida es una vida sometida a la autoridad de Cristo? ¿Usted está haciendo las cosas como Dios manda en su palabra? ¿O usted tiene la fe de los demonios? Esa fe que cree pero no obedece. Ese ateísmo práctico. Usted adora a Dios con su conciencia, pero con sus actos niega esa fe que profesan sus labios. Hermanos, ¿cuántos hay que dicen, sí, yo creo que Jesús es Dios y creo en su autoridad, yo no soy como los fariseos, pero viven como los fariseos? Viven de una manera informal en todas las áreas de su vida. Por eso es importante, hermanos, que nosotros vivamos en esta tierra sometidos a la autoridad de Cristo, no solo de palabras, sino de hechos. Hagamos las cosas formalmente en nuestra vida laboral, en nuestra vida de estudio, en nuestra vida de hogar, en su vida. Hermanos, ¿usted está haciendo las cosas formalmente como Dios manda en su palabra o de una manera informal, como a usted le ha parecido que es lo más cómodo para vivir? ¿Qué nos diferencia de los fariseos si llevamos esta vida? Usted y yo debemos aprender a vivir como Dios manda en su palabra. Esto es lo que nos diferencia de los fariseos, mis queridos hermanos. Ellos creían en Jesús. Recuerden, Nicodemo dijo, creemos que viene de Dios. Pero ellos querían hacer lo que era más cómodo para ellos. Ellos querían pensar era en su seguridad y en su prestigio. Esto no es de nosotros los que somos del reino de los cielos. Los súbditos del reino de los cielos debemos obedecer a Dios en su palabra, mis queridos hermanos. Hermanos, Jesucristo también tiene autoridad para entregar su vida a la muerte y volver a tomarla. Juan 10:18 dice así: nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar. Esto es lo que ordenó mi Padre. Hermano, ¿cómo nosotros caer engañados por sectas que nos dicen primero que Jesús no es Dios? O la que nos dicen que sí es Dios, pero que no está la autoridad del Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Cuando toda la Biblia nos habla que nuestro Dios misteriosamente para nosotros es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres en uno. Es algo difícil de comprender, pero créame, hermano, que si usted pudiera comprender los misterios de Dios, Él no sería Dios. Porque como una mente infinita va a comprender la infinidad de Dios, que Dios es infinito, mis amados hermanos. Esto nos da la confianza para creer más en nuestro Señor. Él tenía la autoridad para poner su vida a la muerte y volverla a tomar. Yo a veces me pregunto, o a veces pienso, ¿cómo sería la muerte de estos ancianos, de estos escribas, de estos sacerdotes, de estos saduceos y fariseos? ¿Cómo sería la muerte de Pilato cuando estas personas mueren y sus almas son llevadas delante de aquel a quien ellos creyeron haber matado, ante el creador de la vida? Yo no quisiera estar en ese lugar, pero déjenme decirles, hermanos, que no va a ser tan diferente al que usted y yo vamos a enfrentar cuando muramos, mis queridos hermanos. Mi invitación es a arrepentirnos del pecado, a no llevar una vida como la de los fariseos, decir que creemos en Cristo, pero que nuestros hechos son tan distantes de lo que Dios manda en su palabra. No podemos estar viviendo como cristianos y viviendo como vive el mundo, en una informalidad y en un abandono de los preceptos bíblicos. Y su resurrección nos confirmó su autoridad, hermanos. Él recibió toda potestad sobre el universo. Mateo capítulo 28, verso del 18 al 19. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermanos, los apóstoles
entendieron el ejercicio del poder de su Señor. Él les dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mis amados hermanos, Cristo, en quien reposaba toda la autoridad, en quien reposaba toda la autoridad del Dios Trino, hoy le ha dado la autoridad a la iglesia. No la autoridad para hacer estos eventos extraordinarios que confirmaron la venida del Mesías, porque ya no necesitamos estos eventos sobrenaturales, porque tenemos la palabra de Dios. Por eso dice Hebreos 1 en sus primeros 2 versos, que antiguamente Dios habló a los padres antepasados de muchas maneras, de diversas maneras a través de los profetas, pero que Él ahora nos ha hablado por el Hijo. Y Jesucristo dejó el Evangelio y su palabra encargada a los 12 apóstoles y ellos la enseñaron a la iglesia primitiva. Esa es la palabra profética más segura que hoy usted y yo tenemos en el compendio de las Sagradas Escrituras, en el canon de estos 66 libros, mis amados hermanos. Y nosotros no debemos aceptar una nueva revelación, porque ya no hay más revelación que la que el Señor dejó plasmada en las Escrituras a través de sus profetas y de sus enviados, mis amados hermanos. Y Cristo tiene toda potestad y esa potestad Él la ha dado a la iglesia y se ejerce en la evangelización, se ejerce en la disciplina eclesiástica y en el servicio a Dios y a los hombres. Por eso la iglesia, cuando acepta a un miembro en la comunidad de fe, está dando testimonio que hace parte del cuerpo de Cristo. Pero cuando se disciplina a una persona y se expulsa de la iglesia, está dando fe que la conversión de esta persona está en duda por parte de la iglesia de Cristo, esa iglesia local y visible que tiene la autoridad del Señor. Por eso ellos podían, todo lo que ellos ataren en la tierra era atado en los cielos, y lo que se desatase en la tierra era porque ya estaba desatado en los cielos, por esa autoridad que Cristo dio a la iglesia. Hermanos, no basta con que usted y yo digamos, creemos en la autoridad de Cristo, sino que vivamos sometidos a la autoridad de Cristo por medio de su palabra, que su vida de padre de familia, que su vida de madre, que su vida de esposo, que su unión marital sea una unión regulada por las Sagradas Escrituras, como Dios manda en su palabra, que su actuar diario en su trabajo sea como Dios manda en su palabra, mis amados hermanos. Debemos venir a la palabra y mirar cómo Dios en toda su autoridad nos manda a vivir y vivir conforme a ella, con la fe que su Espíritu Santo nos dará las fuerzas para poder llevar una verdadera vida de piedad en esta tierra. Este es el mensaje de hoy, mis amados hermanos.